su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. El Señor bendiga a todos ustedes, amables televidentes, radioyentes e internautas. Es un privilegio que Dios nos da de que nuevamente estemos con ustedes para compartir otra lección de la escuela sabática. Hoy me acompaña mi hermana Rosalba. Bienvenida, buenos días. Buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto y un placer estar nuevamente aquí esta mañana para compartir la palabra de Dios con ustedes, y qué gozo es empezar, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas y a través de la televisión, que puedan acompañarnos en esta mañana al estudio de la lección de hoy miércoles. Hermana Rosalba, ¿sería tan amable de hacer la oración? Claro que sí. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Padre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, por tu infinito amor y misericordia que tienes cada mañana con nosotros, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Padre. En esta hora te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos capacites, oh Padre, para poder entender y comprender tu palabra, y también a los hermanos que nos están mirando a través de la televisión, Señor, que nos están escuchando a través de la radio, y a los diferentes medios, Señor, que los bendigas, oh Padre, y que también ellos puedan tener la santa unción de tu Espíritu Santo para poder comprender, Señor, y ser guiados por tu Santo Espíritu. Gracias por tus bendiciones y tus cuidados. Quédate con nosotros, Padre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Digno de una elevada vocación es el título de la lección de hoy. En la vocación que Samuel empezó a desarrollar desde niño, como era la vocación del sacerdocio, ¿será que él era digno de tan elevada vocación? Claro que sí, sí era digno, porque Dios desde pequeño, o su madre más bien, lo había apartado y lo había dedicado a Dios desde pequeño, desde antes, más bien desde que lo pidió a Dios, y lo había apartado para eso y se lo consagró al Señor, y Samuel desde pequeño mostró que era digno de tan elevada vocación. Y para eso vamos a ver Proverbios 20:11. Proverbios capítulo 20, versículo 11 dice así: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Dice que el muchacho, aún aunque fuera niño, aunque fuera muchacho, es conocido delante de Dios por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta delante de Dios. Nosotros vemos, hermanos, cómo fue bendecido Samuel desde niño al aceptarle Dios ese servicio de ser un pequeño sacerdote en su templo, aceptarle a él que le ministrara. Nosotros vemos, hermanos, que era digno de eso, porque desde muchacho, desde niño, dice Proverbios, se mira lo que la persona va a llegar a ser cuando sea grande. Samuel realmente tenía un corazón tan puro, un corazón tan dispuesto, como vimos en una de las lecciones pasadas, que Dios pudo contar con él. Dios pudo con él llevar adelante al pueblo. Es más, llegó a ser hasta el padre de los ministerios de sostén propio, porque fundó las escuelas de los profetas. Oh, hermanos, qué vocación la de este jovencito, que desde niño mostraba que era digno de ser todo lo que llegó a ser, porque el muchacho, por sus hechos, va mostrando de antemano si está digno para tal o cual función. No sé si usted habrá escuchado que a veces dice la madre: ¿cómo quisiera que este muchacho llegara a ser pastor? ¿Por qué lo dicen? Porque tal vez le miran ciertas aptitudes, le miran ciertas características,
pero a veces solo lo desean por lo que miran y no tanto porque ellos hayan hecho el trabajo. Pero nosotros encontramos en Samuel a alguien que su madre había hecho tan buen trabajo desde el vientre, cuando lo tenía, que desde allí ya estaba dedicado para el Señor. Entonces, hermanos, ¿cuánto nosotros en contraste con los hijos de Elí, vemos de que este niño realmente era digno del sacerdocio? ¿Qué dice el Salmo 71, verso 17? Y también en el Salmo 71, verso 17 dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Bien, Samuel podía aplicar esto a su vida, porque desde su juventud, o desde su niñez, desde el vientre de su madre, y después de que nació, dice que Ana le instruyó en cada cosa, le instruyó el temor y la reverencia hacia Dios. Y es interesante, hermana, estos textos que leemos, porque están traídos en la lección, opuestos en relación con la vocación de Samuel, que en contraste con los hijos de Elí, cómo se ve de que estos muchachos realmente pues habían mostrado por sus hechos que no eran dignos del sacerdocio. No podían decir las palabras que usted acaba de leer, que bien las podía decir Samuel, porque estos muchachos de Elí, lamentablemente, estaban ejerciendo algo para lo cual Dios no los había escogido. Simplemente por herencia estaban desarrollando aquella que no era, podría decir, vocación de ellos, sino solamente algo que era así porque los hijos de los sacerdotes heredaban el sacerdocio. Hermanos, nosotros podemos ver aquí que las cosas al final se tienen que hacer, número uno, por vocación, y número dos, Dios determina si somos dignos de tal o cual vocación en base a los hechos, en base a la conducta, en base a lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto entonces, hermana, deberíamos nosotros enseñarle a los niños? Pues los principios que rigen el servicio que se le hace a Dios, para que así el niño, cuando sea grande, si es elegido como diácono, o como anciano, o como diaconisa, o como director o directora de un ministerio, sea digno de tal elección, por cuanto los principios que ponemos en ellos son bien absorbidos y ellos entienden de que ese privilegio que tiene, no lo tiene solamente porque una junta se lo ha dado o porque lo tomaron en cuenta, sino que lo tiene porque Dios en su misericordia pues iluminó a cierto grupo de hermanos para que le pusieran en ese privilegio, porque de alguna manera en su corazón era digno, porque Dios lo juzgaba así, de que hiciera ese servicio. Y digo, cuán importante es que se lo inculquemos a los niños, por lo que dice aquí la cita del Espíritu de Profecía, hermana, de Patriarcas y Profetas, página 620. Sí, dice: si se les enseñara a los niños a considerar el humilde ciclo de deberes diarios como la conducta que el Señor les ha trazado, como una escuela en la cual han de prepararse para prestar un servicio fiel y eficiente, cuánto más agradable y honorable les pareciera su trabajo. El cumplimiento de todo deber como para el Señor rodea de un encanto especial aún a los menesteres más humildes y vincula a los que trabajan en la tierra como los seres santos que hacen la voluntad del cielo. Vemos aquí, dice que si les enseñáramos nosotros como madres o padres a los niños a considerar el ciclo de deberes diarios, tanto en la iglesia como en la casa también, porque Samuel aprendió también en la casa, y cuando llegó al templo, que su mamá lo fue a dejar, dice que aún los deberes que tenía que realizar, aunque eran pequeños porque era un niño, que a veces no eran tan agradables, pero que él los hacía con alegría, porque ya venía desde su casa
con eso que su madre le había enseñado. Bueno, por sus hechos se conoce el muchacho, decía el texto, ¿verdad? Sí. Y sin duda, los hechos de Samuel decían que verdaderamente Dios podía contar con él. Y yo quiero traer a colación, hermana, un punto aquí. A veces se da en la iglesia que ciertos jovencitos o jovencitas quieren ser diaconisas o quieren ser diáconos, pero lo quieren hacer, pero solamente para lucir su uniforme, recoger las ofrendas o estar en la puerta dando la bienvenida. Pero cuando ya toca de agarrar la vacuum, cuando ya toca de limpiar los baños, esa jovencita, esa diaconisa, allí no quiere servir. ¿Será que es digna de tan elevada vocación? No lo es. Traigamos el ejemplo ahora de, tristemente, lo que ocurre en las iglesias. Es lamentable, pero hay hermanos que si de diáconos los van a poner, no quieren. Ellos quieren ser directores de algo. Ellos quieren ser o el pastor o los ancianos o el director de algo, pero no quieren hacer ese trabajo del diaconado porque les parece quizás muy humilde, porque implica cuidar de la casa del Señor. Y es por eso que a veces tenemos jóvenes que pues quieren solamente, tal vez solo cantar en la iglesia, tal vez solo predicar, tal vez solo tener otros cargos, pero cargos como el diaconado o como de la diaconisa, que van a implicar pues hasta limpiar, barrer, como dije, hacer el aseo en los baños. A veces a eso no le quieren entrar. Y nosotros miramos entonces que Samuel era digno de su elevada vocación porque los hechos demostraban que verdaderamente él era el hombre para aquella posición. Y sabe, ahorita que usted está diciendo eso, me viene a la mente que algunos jóvenes se les pregunta, ¿quieres tener un especial? ¿Va a ser para escuela sabática o para culto divino? No, para escuela sabática. Ah, no, yo solo canto para culto divino. O los invitan a cantar en servicio de canto. ¿Quién va a tocar el piano? Oh, Julián. No, yo no canto si él toca el piano porque no está a mi altura. Tremendo. Y es tremendo, ¿cómo? Entonces, ¿por qué no somos lo hacen? dignos entonces de hacer lo que hacemos? Porque pues los hechos dicen que realmente son otros parámetros los que nos mueven a actuar. Y nosotros miramos, hermana, de que Samuel, pues él, como dice usted, pues en su casa, yo creo que Samuel, hermana, a los 3 años, y aparte de eso, que la mamá, mire, cada año lo venía a ver, cada año lo venía a ver, le traía su túnica nueva, y sin duda, cada vez ella le recalcaba y le recalcaba lo que implicaba el trabajo del sacerdocio, lo que Dios esperaba de eso, y eso sin duda hizo de que él fuera digno de tan elevada vocación. Hermano, hermana que me estás mirando, no sé si tú eres diácono, diaconisa, o si tu hermano eres anciano, o tienes algún privilegio en la iglesia. Mira, hermano, demostremos que somos dignos de ese privilegio por los hechos, por la conducta, por la actitud, por la manera de cómo ministramos al Señor. Y tengamos una actitud de servicio, hermanos. Tengamos una actitud de servir a los demás, de servir en lo que sea en la iglesia. Oh, qué triste es. Pero me decía un anciano, yo estoy decepcionado con fulano de tal, me dijo un día. ¿Por qué? Porque él, cuando le toca de turno, cada vez que toca arreglar las mesas, cada vez que toca dejar bien limpio, él se hace el desentendido y ahí nos deja. Y un día hasta llegó al colmo de decir, es que yo no nací para esto. ¿Cuánto demuestra la indignidad entonces del servicio, o mejor dicho, de la vocación que está desarrollando? Porque muestra que no sirve, sino que espera solamente que le sirvan. Hermanos, hay que enseñarle a los niños a que el verdadero siervo del Señor, él es humilde, se goza en los deberes diarios en la casa, como también en lo que Dios le ponga a hacer en la iglesia. Así es, y es bien importante en los pequeños deberes de la casa a enseñarles para cuando ellos lleguen a la iglesia
ya no sientan, porque si en la casa no se les enseña, cuando llegan a la iglesia, dice, pues aquí tampoco lo voy a hacer. Exacto. Y no están acostumbrados, y es así. Y el mayor ejemplo que tenemos fue Cristo. Amén. Si Él hubiese dicho, yo no vine a servir, sino que hagan lo que yo nomás les digo, yo les voy a dar órdenes y ustedes háganlo. Exacto. Pero no tenemos ese ejemplo, tenemos el ejemplo del servicio de Cristo. Bueno, entonces hemos visto en la primera nota de que el cumplimiento de todo deber como para el Señor rodea de un encanto especial aún los menesteres más humildes y vincula a los que trabajan en la tierra con los seres santos que hacen la voluntad de Dios en el cielo. Es decir, nos unimos a los ángeles, que ellos son tan gozosos en servir a Dios en el cielo. Nos unimos a ellos cuando en la iglesia también nos disponemos a servir en todo lo que se nos mande. Deberíamos hoy, ya sea niños, jóvenes y adultos, estar con un corazón dispuesto, hermanos, a la hora que sea y a hacer lo que sea para Dios. Bueno, ¿por qué podemos ser inspirados, hermana? Por la forma en que Samuel fue un extraordinario asistente para el anciano Elí y cómo solamente esto fue posible. Vamos a ver cómo fue posible a través de las Santas Escrituras en 2 de Corintios 2, 14 al 17. Y les invito a que vayamos y busquemos 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y a los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que mediante no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Interesante. ¿Por qué podemos ser inspirados por la forma en que fue Samuel un extraordinario asistente para el anciano Elí? ¿Y cómo solamente fue esto posible? Bueno, somos inspirados, mis hermanos, porque nosotros vemos cómo Dios aprobaba el ministerio de Elí, y la palabra del Señor dice de que nosotros debemos también ser de la misma manera, manifestar, dice, fragancia en todo lugar. Y a través, dice, de la gracia del Señor, nosotros, para Dios, dice, somos de Cristo grata fragancia en los que son salvos y en los que se pierden. Nosotros tenemos, hermanos, que ser fragancia de vida para vida. Prácticamente solo puede ser eso, hermanos, cuando tenemos la gracia del Señor sobre nosotros. El don de profecía creo que todavía va a ampliar más este concepto. Sí, dice, aunque el corazón de Elí estaba lleno de ansiedad y remordimiento por el mal camino de sus hijos, halló alivio y consuelo en la integridad y devoción del joven Samuel. Su diligencia y fidelidad invariables aligeraron las cargas del agobiado sacerdote. Elí amaba a Samuel porque vio que la gracia y el amor de Dios descansaban sobre él. Ahí está, solo es por la gracia de Dios. Y aquí vemos que para Dios era como olor, dice, agradable. Y Elí se regocijaba en este joven porque también para él era grata su presencia y hallaba consuelo en él. Imagínese, hermana, cuando nosotros en la iglesia y en todo lugar también seamos como fragancia. Bueno, la fragancia es algo que pues es agradable y qué hermoso sería de que nosotros en el lugar de trabajo, con los hermanos en la iglesia y en lo que hacemos para Dios en la iglesia, eso sea como una fragancia, es decir, de un olor grato para Dios. Qué hermoso sería eso. Y lo podemos lograr
por la gracia de Dios. Así es, porque hay personas que dicen, ay, me gusta estar con esta persona porque siento una paz y hablar con ella me da tranquilidad, todo. Y esa es la gracia de Dios que nos da o nos pone en nosotros para ser olor grato para Imagínese Dios y para usted, otras personas. Elí, qué fragancia le era el jovencito allí en el santuario, tanto que dice que hallaba en él alivio, consuelo. ¿Por qué? Porque era un joven diligente, de una fidelidad invariable, y eso, dice, le aligeraba las cargas al agobiado sacerdote. Es que para esta época se cree que Elí ya tenía 90 años, según los estudios que se han hecho de él. Y pues, ¿qué puede una persona de 90 años con tanto trabajo en el santuario, qué puede pues hacer si tal vez sus fuerzas se han debilitado? ¿Cuánto entonces encontró en él un grande apoyo? Mientras que los hijos, esos andaban pues corrompidos, dando mal ejemplo. Sin duda encontraba en Samuel el muchacho atento, el muchacho que, oh, ya se están apagando las lámparas, voy a encenderlas. Oh, los panes hay que cambiarlos, voy a cambiarlos. Oh, hay que barrer aquí porque está sucio. O sea, cuántas cosas Samuel tenía esa diligencia, y cuánto eso, dice, le quitaba la carga a Elí, y encontraba por lo tanto alivio y consuelo en él. Dice que a medida que Samuel crecía, la ansiedad de sus padres en su favor se volvió más intensa. Muchas fueron las peticiones ofrecidas a fin de que no fuera contaminado por la maldad reportada acerca de los hijos de Elí. ¿Qué le parece? Sí, me llama la atención. Dice que a medida que Elí crecía, la ansiedad de sus padres en su favor se volvió más intensa. Y eso lo podemos traer nosotros las madres cuando vemos que nuestros hijos van creciendo. Deberíamos de redoblar esfuerzo en nuestras oraciones, y más al ver que se juntan quizá con muchachos que eligen amistades que no son de su misma creencia, o que buscan jóvenes o jovencitas que no son de su misma creencia. Y dice que así los padres tenían como influencia. Sabían sus padres que ahí en el santuario vivían los hijos de Elí, y sabían la reputación que ellos tenían, y al saber esto, ellos se preocuparon por Elí, que no fuera a ser corrompido o contaminado por la influencia de estos jóvenes. Y dice que redoblaron sus esfuerzos en cuanto a sus oraciones por Elí, por Samuel, para que no fuera contaminado por estos jóvenes. Interesante. Como hermanos, no debemos dejar de orar por nuestros hijos. Cómo debemos, ante la corrupción que hay hoy en día, ante los peligros a los cuales ellos se exponen, cómo nosotros debemos también, hermanos, tener esa ansiedad de orar por ellos más intensamente. Muchas, dice, fueron las peticiones ofrecidas para que el joven Samuel no se contaminara por los otros jóvenes de la iglesia, y que eran pastores allí de la iglesia, y que tristemente se habían corrompido. Hermanos, todo esto ayudó para que Samuel manifestara por los hechos que era digno de aquella elevada vocación. Bueno, hermana, un día Dios lo llamó directamente. Antes de Sí. pasar a esa parte, me gustaría leer una cita aquí en el Patriarcas y Profetas, en la página 618. Dice: a toda madre se le confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debiera ser mirado como una obra noble y grandiosa. Muchas veces ya las madres, la crianza de sus hijos la ven como una tarea tediosa. A veces, en vez de, aunque no, yo personalmente conozco mamás que en vez de cuidar a sus hijos, aunque no trabajan, los dan a cuidar, para que otras personas pagan para que los llevan a las guarderías, porque se les ha hecho una tarea tediosa. Y dice que
La madre tiene el privilegio de bendecir al mundo por su influencia y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. Tenemos nosotros el privilegio de que nuestros hijos sean una bendición para el mundo o sean también una maldición. Cuento una experiencia rapidita aquí, yo sé que del tiempo. Conocí a una mamá que a su hijo en su tierna edad llegaba a la casa con carritos. Cuando iban a visitar a alguien llegaba con carritos, llegaba con juguetes que no eran de él, y la mamá nunca le llamó la atención, no le dijo, eso no, yo no te los compré, ¿de dónde los sacaste? Nunca le dijo nada. Fue creciendo este jovencito y un día ya adolescente llegó con una bicicleta a la casa y la mamá no le dijo nada. Pasó el tiempo y este joven se integró a la delincuencia completamente. Entraron a robar a casa de unos ancianitos y los mataron. Pero los arrestaron y pues le dieron muchos años de cárcel. Cuando su mamá fue a la cárcel a visitarlo, le dijo, por tu culpa yo estoy aquí. Le reprochó amargamente, dice, por tu culpa tengo que pasar toda mi vida dentro de la cárcel, porque tú nunca me reprendiste, tú nunca me dijiste por qué traías esto que no era tuyo. Dice, ¿te recuerdas aquel día que yo llevé la bicicleta? Tú no, antes al contrario me dijiste que la pusiera atrás de la casa para que mi papá no se diera cuenta que esa bicicleta no era mía. Nunca me dijiste nada, ahora por tu culpa, así que no me vuelvas a visitar ni me vengas a llorar aquí. Qué amargo sentimiento. Tremendo. Para esta madre. Es lamentable y por eso estas lecciones vienen para que pues sirvan de instrucción para nosotros. Vamos a leer, hermanos, la maravillosa historia del llamado de Dios a Samuel, que se encuentra en el capítulo 3 de Primera de Samuel, los versículos 1 al 10. Vamos a leerlas, hermana, porque pues qué bonito cómo Dios le hace un llamado directo a este joven que es digno de tan elevada vocación por todo lo que hemos dicho ya de él. Sí, Primera de Samuel 3, del 1 al 10. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. ¿Qué le parece, hermana? La obediencia. Mire, yo puedo ver aquí en Samuel cómo era digno de esa elevada vocación, porque si usted se fija, él era obediente a su mentor. Amén. Él estaba bajo la supervisión del sacerdote Elí y él estaba presto para obedecerle, para ponerse a la orden. Pues siempre le decía, ¿me llamaste, Señor? ¿Qué quieres, Señor? No, yo no te he llamado. Entonces, ¿cómo se ve que él
estaba siempre con esa disposición a ser obediente y a seguir las instrucciones de aquel que era, como dije, su mentor. Y como todo eso, Dios lo veía como para verdaderamente hacer de él todo un sacerdote y todo lo que fue en su pueblo. Amén. Bueno, aquí el don de profecía tiene comentarios acerca de este llamado que le hizo Dios a Samuel aquel día. ¿Qué dice el don de profecía? Dice, cuando tenía 12 años, el hijo de Ana recibió su comisión especial del Altísimo. 3 veces fue llamado Samuel y 3 veces respondió de la misma manera. Y entonces Elí le convenció de que el misterioso llamado era la voz de Dios. ¿Qué sentimientos debieron haber conmovido el corazón del sumo sacerdote en ese momento? Dios había pasado por alto a su siervo elegido, el hombre canoso, para estar en comunión con un niño. Tremendo. Dios vio en Samuel la disponibilidad de estar presto a la voz de Dios, de estar presto a escuchar su llamado y de ir obedientemente y decir, heme aquí, tu siervo oye. Y eso Dios sabía y conocía el corazón de Samuel. Y Elí, pues, como era el sumo sacerdote, pues Dios prácticamente lo desechó por un lado y dijo, voy a hablar por medio de este niño. Me recuerdo que Jesús tenía 12 años cuando fue llevado allá a la fiesta de Jerusalén. Y a los 12 años él estaba también en grandes pláticas con los rabinos. Era una edad pues muy apropiada para que Dios pudiera usarle. Como esto de los 12 años se ve que es bien clave en la elección o en la decisión que los niños deberían hacer para con las cosas de Dios. Pienso que nosotros deberíamos estar, hermanos, pendientes del desarrollo de nuestros hijos, de manera que igualmente a una edad como esa, pues hagan decisiones de meterse más con Dios. Miren ustedes cómo siempre Samuel, cuando le hablaban, la respuesta de él era, heme aquí. Hermanos, el heme aquí es lo que está haciendo falta hoy en día en las iglesias, porque los adultos también, el heme aquí, como que lo hemos dejado a un lado. Creo que Samuel nos enseña a niños, a jóvenes y adultos que el heme aquí nunca debe pasar de moda en la experiencia de un cristiano. El heme aquí es indispensable, es, hermanos, lo que lo hace a uno digno de una elevada vocación. Así que ojalá que todos aquí, hermanos, volvamos al heme aquí. Miren qué tremendo. Dice que Elí sin duda tuvo que tener algún sentimiento encontrado al ver cómo Dios pasaba por alto su vocación para ahora entrar en comunión con un niño. ¿Cuánto nos enseña entonces que realmente este jovencito era digno de tan elevada vocación? Amén. A los 12 años el Señor lo llamó para que fuera sacerdote de su pueblo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que todos seamos dignos de tan elevada vocación que podamos tener en el pueblo de Dios, llámese diácono, anciano, diaconisa, pastor, lo que fuera, que todos seamos dignos de tan grande privilegio por los hechos, por la disposición, por la humildad, porque el heme aquí es lo que nos caracteriza. Y también antes de cerrar, pastor, me gustaría leer esta cita que es para los jóvenes o los jovencitos, porque Samuel ya era un jovencito a los 12 años, ¿verdad? Dice, los jóvenes de nuestro tiempo pueden hacerse tan valiosos a los ojos de Dios como lo fue Samuel, si conservan fielmente su integridad cristiana,
pueden ejercer una influencia poderosa en la obra de reforma. Hombres tales se necesitan hoy. Dios tiene una obra especial para cada uno de ellos. Jamás lograron los hombres resultados más grandes en favor de Dios y de la humanidad que los que pueden lograrse en esta época nuestra, quienes sean fieles al cometido que Dios les ha confiado. Todo aquel jovencito que quiera decirle a Dios, heme aquí, dice que puede tener resultados tan grandes como ninguno antes ha logrado. Hermanos, que Dios nos ayude para que no perdamos esa característica. Mientras la hermana estaba leyendo esto, vino a mi mente un hermano que me voy a reservar el nombre para que después no digan que tengo favoritos, ¿verdad? Pero es un hermano que me dijo un día, un líder, me dijo, pastor, póngame a hacer algo. Dígame qué tengo que hacer. Mire, si tengo que ir a dar un estudio, mándeme a dar un estudio. Si tengo que barrer, póngame a barrer. Lo que sea, pastor, dígame lo que tengo que hacer. Honestamente, es el único hermano que ha mostrado esa disposición. Y yo, desde que me dijo eso, yo lo mando. Ahí quiere dar un estudio bíblico tal día, en la noche a tal lugar. ¿Le gustaría ir? Sí, pastor, dice. Hay que ir a traer a tal persona el sábado a la iglesia porque no puede venir. ¿Le gustaría ir a traerlo? Sí, pastor, dice. Es un espíritu de servicio, de querer realmente agradar al Señor, hacer lo que pueda para Dios. Hermanos, eso es lo que tenía Samuel y por eso Dios se proveyó de él como un gran sacerdote para su pueblo. Y nosotros también, hermanos, deberíamos imitar esas características. Seamos dignos, hermanos, seamos dignos de la posición, del privilegio que tenemos en la iglesia, seamos dignos de lo que nos han puesto a hacer en la iglesia, seamos dignos por las acciones, por los hechos, por la disposición, porque eso es lo que aprendemos de la lección de hoy. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos siervos en su obra. Oh Padre Celestial, cuánto te agradecemos, Señor, porque a través de lo digno de la vocación de Samuel, nosotros podemos aprender cuánto, Señor, igualmente debemos serlo. También a nosotros, tú nos has puesto a servir, nos has llamado a diferentes privilegios y, Señor, los hechos, la actitud, lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, dice si somos dignos o no de tan grande privilegio. Pero hoy, Señor, te pedimos que el heme aquí de Samuel, oh Padre, lo volvamos a tener. Concédenos, Señor, un corazón dispuesto como Samuel. Concédenos, Señor, que el heme aquí sea la primer palabra que tengamos como líderes y como siervos en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a estar siempre pendientes de ver qué podemos hacer en tu causa. Dispuestos, Señor, a hacerlo. Que no andemos contando ni las horas, ni las millas, ni cuánto está de distante. Oh Padre, que solamente digamos, heme aquí, envíame a mí. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.